VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, mi amigo don Tomás, quien es un experimentado político dominicano y quien tiene hoy la responsabilidad de ser el presidente de un poderoso movimiento, el Poder para el Pueblo. Tomás, estoy contento de tenerte aquí en Aeromundo hoy. Vamos a analizar, nos gustaría que tú analizaras este comportamiento de los opositores de hoy, que durante 20 años gobernaron el país, que para nosotros desgobernaron el país. ¿Cómo analizas tú en estos tiempos en que hoy representan la oposición política perturbada? ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, estoy profundamente agradecido de la oportunidad que me brinda de estar de nuevo aquí en Aeromundo. Don Guillermo, cuando se habla de Leonel Fernández Reina y cuando se habla de Danilo Medina, estamos hablando de dos dirigentes que ocuparon durante 20 años la presidencia de la República y de uno que ocupó durante 20 años también la presidencia de su organización. Dos dirigentes que a su paso por el poder han desdicho sobremanera sobre la formación que le dio el líder Juan Bosch a esos grandes dirigentes del Partido de la Liberación. Que le enseñó Dominicana. ética, moral, principios y valores. Y ellos entonces ejercen antiética, antimoral y falta de valores. Es decir, son la negación de lo que quiso Juan Bosch que fueran. ¿Qué ocurre? En el caso de Leonel Fernández Reina y en el caso de Danilo, han mentido. Miserablemente han mentido ambos. El presidente Leonel Fernández Reina miente en la valoración que hace del ejercicio de gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente Danilo Medina miente cuando hace la valoración del ejercicio de los 4 o 5 años del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Porque sencillamente ellos no tienen humildad ninguna. Y ocurre que el que no tiene humildad es un prepotente. Y el que es un prepotente está marcado en sus juicios por la prepotencia y por la falta de humildad. Y eso ocurre con Danilo Medina y eso ocurre con Leonel Fernández Reina. Tomás, 20 años de corrupción donde sus compañeros del Comité Central y del Comité Político se convirtieron en multimillonarios sin explicación, comenzando por el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina y también Danilo Medina. ¿Qué tú dirías? En el caso del presidente Leonel Fernández Reina, su ejercicio en el poder solamente ha servido para la República Dominicana, para dejar establecido desde su principio un ensamblaje corrupto de la nación. Es decir, sus 12 años de gobierno se caracterizan por escándalos de corrupción y se caracterizan por falta de humildad y se caracterizan por mentir al pueblo. ¿Qué pasa con él? Que él se quedó desfasado. Él está creyendo que todavía es lo que fue. Y como él se creyó lo más grande, entonces ve a todo el mundo pequeño. Le falta, en absoluto le falta lo que significa la humildad. Pero él es el responsable fundamental del ensamblaje de la corrupción en la República Dominicana. Pero él es que hizo posible un narcotráfico en las calles, tirado a la calle al medio, negociando con el tráfico de lo que significa lo peor que puede tener un ser humano, lo relativo a este escenario donde el narcotráfico se aposentó. Ahí hay acusaciones de Quirino que todavía la gente está esperando que él le responda. Pero él está en otra cosa, porque él se cree que fue lo más grande que ha pasado por la República Dominicana. Y yo digo aquí que el que miente, y él miente, miente porque no puede decir la verdad. Y el que miente pierde el respaldo del pueblo. Entonces, por eso nos rinde cuenta de su fundación multimillonaria Funglode, hecha desde el poder durante sus 12 años, cuando él llegó pobre el 16 de agosto del 96, igual que los demás. Por eso también
el presidente Leonel Fernández Reina cree que este país es su propiedad y por eso no paga la luz. ¿Qué ejemplo le da un presidente de la República a la nación dominicana en un momento en que se está pidiendo a los dominicanos que paguen la luz como una necesidad para poder dejar establecido en la República Dominicana el ejercicio de la luz que alumbra? Él se opone a eso porque él en su accionar, en lugar de pagar la luz o llegar a algún arreglo que permita que pague la luz, él anda como si nada pasara en la República Dominicana. Pero vuelvo a decirle una cosa, don Guillermo. Lo que ocurre es que el que miente lo hace porque no tiene verdades para establecer. Pero ahora, tanto Fernández como Danilo Medina, que dicen que no sabían que había corrupción en su gobierno, que su familia tampoco, él sabía que hacían negocios en el poder y sometido a la justicia, otros por someter, y Leonel que no lo someten, porque él, con su fundación multimillonaria, lo salvaron y para que no se pudiera someter nuevamente. ¿Qué tú dirías? Bueno, en el caso del presidente Leonel Fernández Reina, él estableció en su momento, siendo presidente de la República del 96 al 2000, que la corrupción se llevaba en sus uñas el 30% del presupuesto nacional. Y ese mismo que dijo eso fue el que provocó en la República Dominicana las mayores situaciones de corrupción en la República Dominicana. La propia construcción de Funglode fue un acto de corrupción. El hecho cierto de que no pague la luz es un hecho de corrupción. El hecho de que no responde a las acusaciones de Quirino es prepotencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con él? Es que él se quedó desfasado. Él se quedó en el tiempo en que fue presidente. Él cree que el país no ha echado para adelante. No tiene memoria. El país no tiene memoria, eso es lo que piensa él. Él está muy equivocado. El pueblo de hoy no es el pueblo de hace 20 o de hace 10 años, no es igual. Este es un pueblo que, guiado por el Partido Revolucionario Moderno, guiado por el presidente Luis Abinader, ha establecido que en la República Dominicana el que se corrompe tiene que pagar, tiene consecuencias ser corrupto. Y él no se da cuenta que él está todavía en su trono de su dinastía. ¿Y cuál es la opinión que tú tienes sobre Danilo Medina, que sale ahora diciendo que él no sabía que había corrupción en su gobierno? Mire, para mí es hasta cierto punto una situación incomprensible. Todo el mundo sabe que yo soy amigo personal del presidente Danilo Medina. Y yo he contado muchas veces que una vez me encontré con él y él me preguntó a mí: Tomás, ¿qué tú crees de mi gobierno? Yo le dije: tiene muchos aspectos positivos, pero hay uno en lo que usted ha fallado. ¿Cuál? Bueno, que usted sencillamente habló de que hasta por el rumor usted actuaría contra la corrupción. La respuesta que me dio el presidente Danilo Medina, y yo le invito a que me desmienta, la respuesta que me dio fue: Tomás, son compañeros del partido. Pero aparte de eso, ¿cómo puede usted decir una cosa y plantear otra? Porque él dice también que él le decía a sus funcionarios: tengan mucho cuidado con vincularse en términos económicos con sus familiares. Entonces él se lo decía a los demás, pues se aseguró que era porque tenía alguna información. Pero lo peor fue no solamente eso, lo peor fue que le quiso quitar valor a los actos de corrupción solamente porque eran actos de corrupción de sus hermanos. Es decir, no, eso no es penal. Óigame, el robo es robo. El robo significa que usted cogió lo que no le corresponde y por lo tanto no tiene sentido, y a mí me hizo sentir un poquito mal. Y le voy a decir por qué. Porque así como le cuento eso, le cuento lo otro. Leonel Fernández Reina se opuso siempre al 4% para la educación, pero se opuso siempre también a la titulación. Cuando Leonel Fernández Reina salió del poder, hizo un decreto que nunca se publicitó, diciendo que la administración de Tomás Hernández Alberto
no había sido legal, porque yo no tenía la capacidad de darle títulos de manera provisional. Eso era cuando eras director general del de la Instituto reforma agraria. Agrario. Exactamente. Él interpretó una interpretación muy a su nivel. Él interpretó que yo podía dar títulos de parcela, pero que no podía dar títulos de solares. Y quiso derrumbarme. Y sus propios compañeros le dijeron, no se meta con eso, porque esa es una interpretación correcta que hizo Tomás. Y además le dijeron, no se meta con eso porque Tomás no se quedaría callado. No publicaron, pero Leonel Fernández Reina nunca entregó un título de propiedad en la República. Y la diferencia, el presidente Luis Abinader, mire qué cantidad de títulos de propiedad en su gobierno está entregándole a la familia dominicana. Así es. Luis Abinader sabe lo que significa para la familia dominicana. Para ese dominicano que nunca ha tenido el privilegio de tener un título de una casa y de un solar que ha vivido por 20, por 30, por 40, por 50 años. Miren, cuando esa gente recibe ese título ahora definitivo, esa gente sencillamente siente la mayor felicidad del mundo. El hombre al llegar a la tierra, lo primero que procuró fue el espacio donde iba a poder vivir, es decir, la casa. Y esos hombres tenían 20, 30, 40, 50 años viviendo en un solar que era propiedad o del CEA, o era propiedad del IAD, o era propiedad de bienes nacionales, o era propiedad de alguno que se apoderó a la mala. Y Luis Abinader ha entregado más de 140,000 títulos de propiedad en la República Dominicana. Por cierto, para ser coherente con lo que estoy diciendo, Danilo Medina se encontró conmigo y me preguntó en otra ocasión, Tomás, ¿y qué es lo que pasa con los títulos que no los podemos entregar? Y yo le conté, Leonel Fernández Reina quiso invalidar los títulos que nosotros entregamos. Ah, pero fue solamente eso. Danilo entregó 40,000 títulos también. Fíjense la diferencia. Leonel nunca se preocupó. Y cuando se habló de educación comenzó ¿cómo que dice él? En la conceptualización. Comenzó a conceptualizar y nunca hizo lo que tenía que hacer por el pueblo dominicano. Entonces esa gente no tiene calidad para hacer un justo enjuiciamiento de lo que significa la gestión de Luis Abinader. Bueno, Tomás, tú eres un experimentado político que todos te reconocemos. 4 encuestas señalan y ponen muy nervioso a opositores que decimos nosotros le hablan mentira al país porque creen que el pueblo dominicano no tiene buena memoria. Nosotros decimos que ejercen la mitomanía, es decir, se creen sus propias mentiras. ¿Qué valoración tú le das hoy al gobierno del presidente Luis Abinader, a ese líder presidente? ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, Luis Abinader es el presidente que más conecta con la gente, con el sentimiento de la gente. Inclusive debo de admitir que en algunos momentos los propios dirigentes del PRM se han sentido celosos, porque Luis va a una población y va y se junta con la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos son la expresión más directa del pueblo dominicano, son los que dirigen los ayuntamientos con su alcalde o su alcaldesa. Y él toma el pulso de esa gente. Por eso Luis Abinader, cada cosa que hace, la hace en sentido de dar respuesta a lo que son las expectativas de la gente. Por eso Luis Abinader está valorado siempre. Desde que llegó a la presidencia de la República, nunca ha bajado de un 50% en términos de valoración. Y ahora mismo, después de todas estas cosas, después de esa valoración que acaban de hacer esos prepotentes dirigentes de la oposición, que no acaban de entender que los tiempos pasaron, que no acaban de darse cuenta que este pueblo ya abrió los ojos y se dio cuenta del tipo de dirigente que tuvimos en este pasado y no quieren cambiar, no le abren a otro, ellos creen que pueden seguir siendo, no tienen la capacidad que hay que tener en la política para ser humilde, como para decir, yo me equivoqué, aquello que hice con la famosa Sunlan fue incorrecto, fue ilegal, me equivoqué, aquella decisión de no apoyar los títulos fue sencillamente un error, me equivoqué.
La educación es fundamental para la República Dominicana. Entonces no saben pedir perdón a ese pueblo dominicano. No saben. Una vez yo dije que ellos deberían de ir hincados a Higüey. Y allá, yo lo dije en una ocasión y ahora lo repito, deberían ir a Higüey hincados y pedir a la Virgen de Altagracia que les perdone todo cuanto hicieron en contra de la felicidad del pueblo dominicano. Don Tomás Hernández Alberto, ser corrupto para estos opositores no les significa nada en estos tiempos en que también son tiempos que han cambiado. La política ha cambiado. Ahora vemos cada vez más líderes de derecha. Aquí los progresistas o llamados izquierdistas han venido al gobierno, se han comprometido con la corrupción en esos 20 años también. ¿Qué tú dirías? Son pseudo izquierdistas, es decir, ellos son hasta también la negación de la propia concepción original de la izquierda. Y entonces por eso usted lo ve con estas actitudes, pretendiendo que en la República Dominicana usted puede entronizar situaciones diferentes a lo que es el sentimiento noble y cristiano del pueblo dominicano. Y usted ve y escucha cómo justifican acciones en el plano de las relaciones internacionales que dejan claramente establecido que su origen, y eso no es un pecado, pero su origen, acuérdense que Juan Bosch se fue del PRD y fundó el PLD. Ahora, Juan Bosch hizo un ejercicio izquierdizante, que tampoco es pecado, porque Juan Bosch lo concebía desde el punto de vista también de un parámetro de decencia política, un parámetro de un quehacer vinculante al pueblo. Pero ellos no. Llegan al poder un poco influenciados por sus ideas y entonces pretenden hacer todo lo contrario a lo que haría un gran dirigente. Leonel Fernández Reina pudiera ser recordado de manera diferente si no fuera por los actos de corrupción que protagonizó su gobierno, protagonizaron sus funcionarios y que nunca montó distancia con uno que se sabía corrupto y con él que debía no ser corrupto. Por lo tanto, son la negación. Y ellos creen que la República Dominicana no ha cambiado. Por lo tanto, para ellos la corrupción no es nada y por eso no piden perdón. Es por eso que no son capaces de pedir perdón. Y yo digo una cosa, y el pueblo que lo conoce votaría por un candidato que entronizó la corrupción en la República Dominicana, que fue por 12 años presidente de la República y que además de eso fue 20 años presidente del PLD. Porque déjeme decir una cosa, la fuerza del pueblo es lo mismo que el PLD, es más de una, más de la otra. ¿Y por qué se fue Leonel Fernández Reina? ¿Por qué se fue del PLD? Supuestamente porque le hicieron un fraude. Es decir, cuando él pierde, él dice que son fraude. Mi querido Tomás, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero queremos permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, pido sus excusas para recordar que el día de hoy, recién pasaron 2 días o 3 días del cumplimiento de 88 años de vida, si estuviera vivo, del doctor José Francisco Peña Gómez. Nuestro amigo Peña Gómez. Nuestro amigo José Francisco Peña Gómez y en mi caso nuestro forjador, en el caso suyo amigo de siempre. Yo sabía la valoración que tenía el doctor Peña Gómez suyo. Quiero también felicitar a las mujeres dominicanas por el Día Internacional de la Mujer, que recién ha pasado. Quiero felicitar a los compañeros del Poder para el Pueblo, que es una organización interna y externa del Partido Revolucionario Moderno. Y quiero decirle a los PRMistas que nosotros tenemos todas las posibilidades de consagrarnos por un gran tiempo en el poder. Lo único que tenemos que tener es el cuidado de no repetir los errores que mantuvo dividido siempre al Partido Revolucionario Dominicano.
Así como hemos sido capaces de mejorar sustancialmente la conducta de los dirigentes que otrora fueron del PRD, con gente nueva que se integró y hoy forman parte de la más grande organización de la República Dominicana, el PRM, así también nosotros tenemos que hacer como el presidente Luis Abinader. Un presidente cercano a la gente, un presidente que está pendiente del sentimiento de la gente. Lo he oído a usted decir aquí, y yo hago mía la posición suya, que los que llegan al poder tienen que imitar al presidente Luis Abinader, tienen que ser cercanos de la gente, deben abrir las puertas de su despacho a la gente que hace posible que sea ministro, que sea director general, como lo hacen una buena parte. Ese es el tipo de gestión que tenemos que hacer, humildad. Y en cuanto a la elección de candidatos, cada cosa tiene su momento. Y este es un momento de trabajar, este es un momento de tirarse a la calle al medio a defender y a promover y a hacer ejemplo de lo que significa el ejercicio del poder, de todos y cada uno de los que tienen la posibilidad de llegar hacia el poder. Don Guillermo, yo soy un hombre que me siento feliz. Yo siento que la República Dominicana camina por el mejor camino y siento que no estoy solo, porque las encuestas están ahí. Así es. Y aún en medio de todas las dificultades, nadie duda que Luis Abinader cambió el rumbo de la democracia en la República Dominicana, enderezó su rumbo, que Luis Abinader es tomado por referencia por la mayor parte de los países de América Latina y del mundo, que es el segundo mejor valorado en América Latina y que nadie le lleva a Luis Abinader en su lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias. Mi querido Tomás, aquí en Aeromundo siempre tendrá muchas oportunidades, no solamente porque te reconocemos tu experiencia política, tu comportamiento ético de político honrado, un político decente que respeta a la gente. Nosotros muy complacidos de tenerte y muy pronto volverá a tener este tipo de conversación que vamos a tener siempre frente a nuestro querido pueblo dominicano. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, es el presidente de ese movimiento poderoso, movimiento por el poder para el pueblo, pero además muy bien valorado en nuestro gobierno y con nuestro Partido Revolucionario Moderno como aliado a esa institución política. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín. Aeromundo.